volvemos a esta segunda parte del post con Luis García, que trae una de sus estudiantes invitada, a Andrea Romero, para hablar sobre lo que pasó en el 2 de octubre y sus posteriores consecuencias. Un tema que no hemos tratado y que quiero plantear en esta mesa, en esta tertulia, es cómo nos ve el mundo entero. ¿Ustedes cómo creen que nos ve el mundo después de que Santos firmó la paz, pero el pueblo le dijo que no? Pues yo hice un intercambio en México y pues viví 6 meses en México y conozco mucha gente mexicana que también estuvo muy al tanto de todo esto y también estaba muy esperanzada como en ese sentimiento también latinoamericano, ¿no? Y pues yo no es que me haya pronunciado mucho en las redes porque estaba con todo mi duelo, pero ellos no lo podían creer, o sea... ¿Qué no podían creer? Que hubiera ganado el no, porque también desde el imaginario internacional se da que entonces ganó el no, eso quiere decir que la gente quiere seguir en guerra, o sea, el voto del sí era la paz y el no era la guerra. Qué craso error, ¿no? Que así no se puede leer. Exacto. Porque así no se puede leer. Exacto, pues porque tampoco están metidos dentro del contexto colombiano y pues como informar tantas cosas que pasan acá es bien difícil desde el entendimiento pues externo, ¿no? Pero pues, o sea, la gente estaba totalmente anonadada y también acompañaba mucho el dolor en el que estábamos sintiendo, decían como, o sea, que pues yo los conozco de una organización en la que hacemos parte y ellos decían como la lucha no lo podían creer. O sea, no lo podían creer, pero también era un como un llamado a la esperanza, a seguir luchando, porque finalmente pues somos jóvenes que sabemos muy bien cuáles son nuestros contextos territoriales y ese era el llamado. Luis, ¿usted cómo lo ve? Bueno, pues ahí hay dos cosas, ¿no? La primera... ¿Usted que vive en Brasil, no? Sí, no, y además ayer tuve muchos mensajes de Brasil, de la India y de Japón. Entonces, de gente que lo mira a uno desde afuera y pues, bueno, y uno de España muy peculiar, pero ¿Cómo nos miran? que lo miran a uno y entonces es una cuestión con el país esquizofrénico que pintaba... Un tricitico, que pintaba Mojica. Una sociedad, un tricitico bipolar. Esquizofrénica, ¿no? Entonces, pero yo creo que es una... Bipolares, pero es una cosa muy... Digamos, yo hacía la reflexión y sufrí mucho con los brasileros porque, claro, yo también me había montado mucho en esta idea de la paz, pero no era la paz. Y la esquizofrenia surge desde un mensaje equivocado, de pensar que estábamos firmando la paz y no estábamos firmando la paz, era un conflicto, unos acuerdos, que había una negociación que estaba por firmarse y una negociación en la que no se incluyó. ¿Otro error de Santos? De Santos, claro. O sea, Santos nos vende o le vende al mundo una paz no conseguida. No conseguida, porque además usted cómo firma esto antes del plebiscito, o sea, yo más bien lo que pongo es, vamos a hacer el evento después del plebiscito para firmar después de que todos hayamos apoyado, porque lo que quedó fue la firma entre dos bandos. O sea, que era un hito político de cara al resultado, que también un poco el análisis va en ese sentido y es, alguien me decía esta mañana, con mucha razón, y es, pues la gente no perdona tan fácil, el colombiano no perdona tan fácil, no era tan sencillo que digamos que las FARC ahora nos hablaran como nos hablan. Recuerde que esto durante muchos años ellos no tuvieron acceso a hablar. Es que hay dos dichos colombianos que explican muy bien esto. Entonces el primero es ese dicho de las abuelas que decían, mijito, es mejor malo conocido que bueno por conocer, que es una suerte de sentencia en la que nos hemos resignado los colombianos durante 130 años, que todo es mejor así malo como esté, porque lo bueno no es bueno. Sí. Es una cosa muy rara. Y la segunda sentencia que uno diría colombiana sobre cómo se sienten los colombianos frente a esas cosas, es que cómo expresarlo en la palabra exacta del colombiano, se me va la paloma, pero el colombiano tiene mucho miedo al cambio, ¿cierto? Tiene una resistencia al cambio y está más importado es en el que dirán que en su fuero interno. Yo quiero contar una cosa, Andrea, mi papá tiene 84 años, a él nunca le tocó un buen país. No, pero ¿a quién? Pero a él en particular nunca le tocó. O sea, a ti te ha tocado algo mejor que lo que le tocó a él, porque cuando tenía 12 años mataron a Gaitán y él vio. Más adelante le tocó el primer plebiscito en el que le dijeron que también para terminar esa cosa cruenta que se vivía en ese momento en el país, que era el corte franela y una violencia que pues desconocemos hoy porque no es cercana, pero que era aterradora después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial acá en Colombia, pues fue una locura. Y entonces él fue y votó, sí, convencido de que por sus nietos
a pesar de que a él no le tocara un mejor país, existía la posibilidad de que se pudiera dar, pero resulta que no. Resulta que en ese proyecto de país que es el que nos debe convocar a todos, hay dos visiones totalmente encontradas. Una que perdona a las FARC, de alguna forma, que es la tuya, para poder continuar, y otra que no lo perdona, o sea, no les perdona nada. Que se me fue, pero acaba de volver. Es que el otro dicho colombiano es, yo perdono, pero no olvido. Y entonces es una cosa que no es de esa manera, ¿sí? Pero es que ya se perdonó, es que el gobierno, es que el Estado colombiano ya le ha perdonado a otros en el pasado cosas que hicieron terribles. Al M-19 se lo perdonó, y de hecho la Constitución del 91 con los mismos personajes que hoy moldeaban esta... Pero sabes que yo no siento que haya habido un perdón, no, porque si hubiera habido un perdón, entonces no hubieran matado a Pizarro, ¿cierto? Si hubiera habido un perdón, no hubieran matado a tantos integrantes del M-19 y de la UP, porque eso realmente no existió, ¿sí? Que ese es el problema, nosotros los colombianos no perdonamos, el pueblo colombiano es así, el pueblo colombiano pero es tolerante, es de esa manera. No, resiste, eso, sometido y resistente es otra cosa. Es un pueblo que todo lo tolera. No, todo lo resiste, que es diferente a todo lo tolera. Son dos cosas. Bueno, pero parece ser que no nos mueven. Estoy seguro que a la sociedad no la mueven en su conjunto las mismas cosas. Solo nos une, por decir algo, ponernos la camiseta cuando juega la selección Colombia. Pero aquí hay 60% de abstención, es decir, 6 de cada 10 colombianos o esto no los toca o no les importa, o simplemente creen que dejan en manos de los otros que voten, que resuelvan ellos allá a ver qué resuelven. ¿Y sabe dónde está concentrada esa gran faltante? En los jóvenes. A mí me surgen muchas inquietudes sobre el descontento político de los jóvenes o sobre el interés en cómo participan los jóvenes en política, porque yo veo que hay como una falta de interés por las cosas. Y entonces vuelve a pasar como esos movimientos como el Mocus, entonces a la hora, y perdóname Andrea por esto, pero a la hora de ir al parque, ¿cierto? Y al parque hippie, sí, a la hora de sacar el girasol y todo eso me parece muy bien, pero yo no, de ir al parque y manifestarse y todo eso, ahí uno es joven y está bien, pero a la hora de cargar el certificado electoral y ir y meter la papeleta, ahí no, sí, que es donde yo veo que es la falta de compromiso, digamos, de la juventud con eso, pero no falta de compromiso, perdóname, está mal dicho, es algo pasa ahí, lo que no es falta de compromiso, puede que estemos comprometidos con otra cosa. Un poco el conocimiento de la historia, me parece que los jóvenes, ellos quieren un cambio, pero un cambio pandito, y lo digo con todo el respeto, un cambio pando porque no se han metido en la piscina, en la parte honda de esto. Es que sabe que ahí tendríamos que hacer como preguntarle a otros jóvenes, no, pues si le pregunta a ella. No, claro, pero tú lo sientes porque estás dentro del movimiento juvenil, ¿cierto? Y es realmente dónde están esos argumentos para defender una posición fuerte como de cambio, ¿no? ¿Los jóvenes salieron a votar? Es una pregunta, Andrea, honestamente. Es que, pues yo no podría, es que en mis redes sociales está mi círculo social, que es un círculo social activista, o sea, que se mueve. Que se supondría uno que estaba con el sí. Entonces pues mis redes sociales daban para que... Bueno, ¿y el otro para general? Que sí. El general, pues no sabría tener una respuesta. Piensa en la gente de su salón, salió a votar. Es que yo siento que también, digamos que los jóvenes estamos ahorita en un momento donde la vida ¿Colombia es buena para los jóvenes? Es la pregunta hoy. ¿Para ti es buena Colombia? No. O sea, es una Colombia que te da oportunidades, pero es que como no da oportunidad joven para nadie. O sea, no solo es para los jóvenes. Yo lo que creo es que a los jóvenes no les interesa porque están metidos en otras cosas. Están metidos en que compro, cuando me voy de fiesta. O sea, son temas de banalidades que llegan con la juventud, que no está mal, porque yo también como joven lo vivo. Más sin embargo, como que nunca exploramos un poquito más de lo que podríamos explorar, porque nuestra comodidad no nos da para. Porque no es un joven sirio, ¿cierto? Que está pensando en el bombardeo de las 8 de la noche y el bombardeo de las 6 de la mañana. Pero no solo los jóvenes sirios que están viviendo de frente son los que principalmente están ahí. O sea, a mí nunca me ha tocado el conflicto, yo nunca, ni mis padres, ni mis abuelos. Pero eres víctima, o sea, yo eso quiero dejarlo claro, o sea, todos acá somos víctimas del conflicto.
O sea, el unos enemigo más que otros, ¿cierto? Pero, o sea, cuando uno vive en un país al que le preguntan que si quiere esta resolución con estos grupos que están al margen de la ley, o sea, cuando nos lo preguntan a todos es porque todos somos parte de lo mismo. Porque no se lo preguntaron solamente a la gente de los lugares donde ha habido guerra. Yo tengo un debate o sea, como con la diferencia de sufrir y vivir. Porque una cosa es sufrir Están el íntimamente conflicto, ligados, ¿no? y otra cosa es vivir el conflicto. Yo lo he sufrido, Sí. Como pero colombiano. no lo he vivido. Ah, ok. Es distinto. Entonces, claro, todos hemos hemos sufrido el conflicto porque nos duelen las muertes, porque nos duelen las balas, por lo que sea. Pero vivir el conflicto es algo totalmente distinto. Entonces, cuando yo he conocido a muchas personas que sí han vivido el conflicto, trato como de dimensionar su dolor, pues no lo logro, porque no lo he vivido, lo sufro lo que ellos han vivido, pero no lo he vivido, entonces nunca he podido dimensionar su dolor. Y yo no sé si ese sea el punto, ¿no? Realmente nosotros, todos, la sociedad en su conjunto, ¿realmente tiene una valoración de lo que se ha sufrido o simplemente no? Es que es lo que explica Andrea, una cosa es sufrir el conflicto, otra cosa es vivirlo, yo estoy de acuerdo, pero los que hemos sufrido el conflicto, ¿cierto? Desde También siempre. tenemos el mismo derecho de siempre, porque es que yo he vivido en un país en el que yo no puedo coger una carretera tranquilo, yo he vivido en un país en el que me han amenazado, ¿cierto? En el que han matado gente cercana, familiares, amigos, o sea que el conflicto está ahí, que uno no puede decir que porque a uno no lo ha tocado el muerto directamente, el hermano, la mamá, entonces no lo ha vivido, no, el conflicto está ahí y uno sí lo ha sufrido. Y lo ha vivido de todas maneras, porque es que uno lo ve por televisión. A mí lo que me preocupa es justamente que de tanto vivirlo, ¿cierto? Entonces se normalizó y entonces es una situación... Nada nos sorprende. Una masacre El como la de dolor no nos Bojayá, sorprende, el la dolor gente no la nos vio en el sorprende. noticiero, perdóname, almorzando tranquilamente y decían, 35 muertos más, bueno, otro cilindro bomba en una iglesia. Yo estaba, ¿cierto? Viendo eso, rodeado de un montón de gente y a mí me daban ganas de llorar, de tirarme al piso, de Somos lo estaba indolentes. sufriendo. Pero la mayoría de la gente era la masacre del día. Pero, la masacre digamos, del día. tanto sufrimiento, tanto sufrir el conflicto, Andrea, nos llevó a que tengamos una sociedad medianamente indolente. De acuerdo. Indolente. Yo creo que eso también eso le pasa a la juventud. Y es que nacimos en el conflicto y ya normalizamos todo acto violento. Entonces, cuando me roban en la calle y cogen a patadas y lo que matan. hacen es coger a patadas al que roba, yo estoy en total desacuerdo con eso, porque entonces es generar una ola de violencia muchísimo más grande. Lo mismo que pasa con las limpiezas sociales. Bueno, es como nosotros somos un país que responde violentamente. O sea, para una acción hay una repercusión y siempre es violenta. Entonces ya la muerte no nos duele, la muerte no nos afecta. Es un tema que ya está todo normalizado. Bueno, ya estamos cerrando este segundo post, 30 segundos cada uno. Sí, ya esto no se puede cambiar, pero de aquí en adelante, ¿qué debe seguir? Luis. Bueno, bien, yo lo que propongo es revisar un poco la situación o la historia de otros países rápidamente. La India. Entonces la India vivió un proceso similar a este, tocaba juntar 9 castas totalmente diferentes, más 3 grupos militares que estaban peleándose el territorio, cada uno por diferentes ideas separatistas, y realmente la solución era un lugar donde cupieran todos y se hizo el Congreso Indiano para definir esto. Pero en esa mesa no se sentaron solo los grupos militares o solo las 9 castas o solo los dirigentes políticos, no, tuvieron que reunir a todo el mundo, incluidos los musulmanes, y tomar decisiones trascendentales como que no iban a tener un país sino 2, Bueno. la India y Pakistán. Es decir, que lo que viene acá es un O sea, plebiscito, estamos abocados a... hacer una cosa que Una supere el cosa referente, el El referendo. Esto, el plebiscito, el referendo, no, esto hay que hacer una constituyente para pensarnos en un país para todos, porque esto era un acuerdo para 2 Estoy de bandos, acuerdo. listo. Entonces ahora hay que hacer cierto, una constituyente para pensar un país donde quepamos todos, De acuerdo. como hizo la India en su momento. De Por acuerdo. eso yo sí creo que avanzamos el 50%, porque llegamos al punto en el que ahora Que sí nos tenemos que sentar todos. Tal cual. A todos muchas gracias, Andrea, muchas gracias. Vamos a continuar con estos posts. Dejamos estas reflexiones en su programa. Solo Ay, pero somos yo esto. quiero decir algo para cerrar. ¿Queda? No, No, en el siguiente.